Joaquín Villarino, Germán Gamonal y Marcelo Rosas. Invitados de hoy, Gutenberg Martínez y Alberto Espina, diputados candidatos a la reelección por Ñuñoa y Providencia. Muy buenas noches, estamos en una nueva edición de Escenario 93 y una semana que ha sido muy noticiosa. Se transmitió por fin el programa de Townley. Hubo una discusión ardua en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de ley que mandó el presidente para acelerar los procesos por violaciones a los derechos humanos. Y el general Pinochet hizo una propuesta sobre la modernización del ejército y su participación en otras actividades de la vida nacional. Esta noche, para conversar de estos temas y de otros que surjan, están aquí don Gutenberg Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Diputado del Distrito 21 y que va a la reelección. Y don Alberto Espina, Buenas de noches, Renovación Nacional. Buenas noches. Buenas noches. Y van a conversar con ellos los periodistas Germán Gamonal y Marcelo Rosas. Marcelo, ¿puede usted iniciar la conversación con estos candidatos? Muchas gracias, don Alberto. Don Marcelo. La generación de políticos jóvenes que se presentaba más humana, más moderna, que bailaba en la Teletón, que hacía partidos de fútbol a beneficio, que abría sus casas y su familia a los periodistas para que los miraran al interior, se encuentra hoy día a lo menos pulverizada. Usted que formó parte de ese grupo, A ver, ¿cuál es yo su opinión del proceso? Afortunadamente nunca bailé en la Teletón, ¿no? Pero Uno jugó considera- fútbol. Sí, juego. Juega- Hoy día, ayer... Pero con trato de mucha jugar. publicidad. No, eso no es así. Pero claro, yo lo he visto. No es así. Eso es un estereotipo, una situación que no es real. Yo no veo que esté ni pulverizada la generación joven en la política, y yo pienso que en la política obviamente hay procesos de maduración. Nosotros tuvimos un periodo largo de tiempo en Chile en que no hubo actividad política. En ese periodo largo hubo una generación que se formó profesionalmente y que al momento de restablecerse el sistema democrático optó por el servicio público. Asumimos la política con profesionalismo, nos hemos desempeñado en el Parlamento, en el caso mío, impulsando proyectos de ley que hoy son ley de la República. Creo, y lo digo con orgullo, ser un parlamentario que tiene aprobado importantes proyectos de ley, y me he dedicado con mucha seriedad a mi trabajo. Y no pienso que el hecho de que en algún momento haya jugado fútbol, como lo hago desde que tengo 5 años de edad, vaya a menoscabar el trabajo que nosotros hemos hecho, de manera que no me siento incluido dentro de un grupo que puede haber visto la política como una actividad recreativa. Yo no la he tomado jamás como una actividad recreativa, la tomo como una profesión, y de hecho la ejerzo paralelamente con mi profesión de abogado en mi estudio de abogado. Pero usted está de acuerdo conmigo de que evidentemente estamos mirando un fracaso de un partido y una conducción política. Un partido como el suyo, que ha sido incapaz de presentar un candidato presidencial la vez anterior, hoy día de nuevo tiene que ceder, no es de sus filas, siendo el principal partido de la oposición. Han cedido las listas parlamentarias, haciendo un negocio que evidentemente es inferior al que les proponía Cáceres al principio. ¿No cree usted que el futuro de su generación política tiene que ver con este fracaso? En primer lugar, yo no comparto en absoluto el diagnóstico que aquí hay un fracaso de una generación, ni menos de la conducción de Renovación Nacional. Por lo demás, es una materia que va a resolver el Consejo General de nuestro partido en la oportunidad que corresponda cuando hay un proceso de renovación de las autoridades. Aquí hay maneras y maneras de mirar el rol que juegan los partidos políticos, particularmente en la centro-derecha. La centro-derecha se caracterizó en el pasado y fue muy criticada, y con justa razón, por haber finalmente enfrentado los procesos electorales dividida. Hoy día, sin embargo, bajo la conducción de Andrés Alamán, la centro-derecha, por primera vez, quizás en muchísimos años, logra conformar una coalición política amplia que incluye a Independiente, a la Unión de Centro-Centro, a la UDI y a Renovación Nacional. Dentro de eso, Renovación Nacional naturalmente hizo una cuota de sacrificio, en mi opinión, importantísima para generar esa unidad.
Pero yo nunca he pensado que la unidad pueda ser considerada un motivo de fracaso. Y desde el momento que nuestros adversarios políticos nos critican y se preocupan de criticar esta unidad es porque les duele. De manera que no veo ni un fracaso político, sino por el contrario el cumplimiento de un deber que genera un cuadro de unidad. Usted está profundamente equivocado cuando habla del pacto parlamentario. Yo le quiero decir que Renovación Nacional tiene 32 diputados y en el pacto parlamentario, en el resultado de diciembre, va a escoger, si se repitiera el resultado de la elección municipal, entre 32 y 36 diputados. Y en el caso de la elección presidencial, nos sometimos a un procedimiento democrático y nosotros aceptamos que ganara cualquiera de los candidatos que iba. Ganó don Arturo Alessandri, senador que forma parte del Comité de Renovación Nacional, trabaja con la bancada de senadores, que merece todo nuestro apoyo. De manera que la circunstancia que finalmente nos hubiese impuesto Feliu, obviamente a nosotros nos hubiera gustado que hubiese sido Manuel el que hubiese postulado como candidato único, pero eso no es un fracaso porque tenemos un gran candidato a presidente de la República. La política hay que enfocarla a la perspectiva de quien quiere generar cuadros de unidad inéditos en la derecha. Y eso se ha hecho en un proceso difícil de consolidación de las instituciones políticas en la centro-derecha. De manera que no veo ni fracaso, ni derrota en el plano presidencial, ni derrota en el plano parlamentario. Perfecto. Señor Martínez, un importante analista de su partido decía que la estructura de la concertación se parecía más a una mesa de dinero que a un proyecto político. Y que los mismos de siempre se repartían la senaturía, las diputaciones y los ministerios. Recientemente, en una entrevista que le hicieron en el diario La Época, se decía que en febrero se le había ofrecido por parte de Benninger un importante ministerio en el próximo gobierno. Yo quisiera contestar la pregunta, pero no sé si uno puede hacer alguna referencia aquí a lo que dijo Alberto antes. Sí, ¿Es permitido? Supuesto. Sí, por supuesto. Porque yo, sin ser periodista, me gusta de repente oficiar. Entonces, yo creo que es bueno decirle a los telespectadores que me da la impresión de que no fue un éxito político el acuerdo RN-UCC-UDI, porque a la luz de lo que dice aquí Alberto, dice que desahuciamos a la UCC por razones programáticas y esto es irreversible. Después dice, nosotros realmente tenemos una distancia insalvable con la UCC. Después por acá dice, refiriéndose a la UCC, la política no es un supermercado. Y bueno, la verdad que esta carpeta está llena de declaraciones de Andrea Lamán, de Sergio López Jarpa, de Alberto Espina, de distintos personeros de Renovación, que simplemente lo que afirmaban es que jamás se iban a unir con la UCC porque eran dos cosas distintas. Pero después vino los poderes fácticos, después vino el acuerdo UDI-UCC, después vino la derrota que ustedes sufrieron en la convención, y bueno, ahora contesto la pregunta. Yo diría que, primero, Edgardo Benninger, yo creo que es un ministro muy importante y muy buen amigo en el gobierno del presidente Erwin, pero quien va a tener que tomar las decisiones respecto a lo que pueda hacer el gabinete de quien esperamos ser el presidente Félix Ruiz Tagle, tendrá que ser Eduardo o las personas a las cuales él delegue. Y por lo tanto a mí nada se me ha ofrecido ni estaba en cuestión aquello. Yo creo que la concertación, con su diferencia, porque hoy día nadie podría conocer que estamos mostrando alguna, con su diferencia es un proyecto político bastante grande y bastante profundo y bastante histórico. Yo creo que nadie esperaba, quizá ni nosotros mismos, que íbamos a tener tanta unidad como la que hemos tenido. Y la unidad se ha hecho fundamentalmente sobre la base de concesiones y sobre la base de conceder para llegar a un buen acuerdo de cómo gobernar. Y bueno, yo creo que con toda humildad no estamos gobernando tan mal. Vamos a hablar más a propósito de la unidad, pero ¿usted quiere, señor Espina, comentar algo? Yo he quedado emocionado con las lágrimas de cocodrilo de Martínez por la derecha. La verdad es que me ha emocionado hoy día en la noche. Es mi amistad con He tenido muchas emociones. Los triunfos de la Chile y el Colo-Colo sobre el Real Madrid. ¿No juegan fútbol juntos ustedes? No. Ha tratado de jugar contra el Martínez, No hay pero que a pesar de todo el confundir. esfuerzo no ha podido. No hay que confundir. Pero la realidad es que a mí no me extrañan las declaraciones de Gutiérrez Martínez porque me recuerdan la elección municipal que hacía los mismos pronósticos catastrofistas de la derecha respecto de cómo nos iba a ir y el destino que teníamos. Decía que íbamos a sacar el 13% de los votos, sacamos el 30%. Y voy a contestar derechamente lo que señala sobre mis declaraciones. Esas declaraciones son efectivas, pero están hechas en el siguiente contexto. Nosotros sosteníamos que para llegar a un pacto con la Unión de Centro-Centro se requerían a lo menos dos condiciones. Un compromiso programático, es decir, coincidencia de principios y de posiciones políticas con lo que es la centro-derecha. Adhesión a la economía social de mercado, una posición coherente con un sector político que va a formar una coalición en una alianza electoral. Y en segundo lugar, el compromiso que existiera un solo candidato presidencial. Cuando yo hice esas declaraciones, no había hasta ese momento señales de la UCC de que
iba a aceptar esos requisitos que para nosotros eran esenciales. Finalmente los aceptó. Y tendríamos que ser burros para, si el partido político que se está incorporando a la coalición, a petición de la UDI, hace los cambios que nosotros le estábamos pidiendo, mantenerlos afuera. Yo entiendo que a Gutenberg no le puede gustar, porque se da un cuadro que es distinto al del año 89. El año 89 la concertación era un solo bloque y hoy día son 3 bloques. El MIDA, el Partido Humanista, la Concertación, en cambio la centro-derecha es un solo conglomerado que enfrenta unida a las elecciones. Bueno, a propósito de la unidad, don Gutenberg. ¿De cuál? ¿De la nuestra o la de la La de derecha? ustedes. ¿Hay un punto de quiebre en la concertación o solo están en un periodo de turbulencia, como dijo el senador Andrés Saldívar? Esto se lo pregunto a propósito... además el diputado Jaime Campo habló que podían estar al borde del despeñadero si seguían no produciéndose situaciones como esta que se produjo en la semana con respecto al proyecto de ley del presidente Elwin para agilizar los procesos por violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo efectivamente? Usted trató de desleales incluso a sus socios de siempre, estos que están dentro de la unidad que usted señala. No, yo no traté de desleal. Yo dije que la democracia cristiana votaba en esa ocasión de acuerdo con el presidente, porque creíamos que había que ser leal con el presidente y respetarlo, sus decisiones en las buenas y en las malas, y que ese era el sentido de ser parlamentario de gobierno. Pero eso es una cosa distinta. Yo creo que en la concertación nadie es desleal, ni nadie, como se ha dicho, está a favor o en contra de la impunidad. Lo único que he afirmado es que nosotros en este tema, como en otros, somos absolutamente respaldatorios, por así decirlo, del presidente. Esa es nuestra guía central. Ahora, yo creo que el nivel de acuerdo que nosotros tenemos ha sido bastante grande y eso es objetivo. Creo que es un elemento que ha sido sorpresivo para muchos y que ha sido reconocido por la derecha, por analistas extranjeros, por todo. Por lo tanto, nuestro nivel de acuerdo, que creo que ojalá se pueda proyectar hacia el futuro, y no tengo ninguna duda que así va a ser, creo que realmente es... No, pero sobre este punto que dicen que es tan sensible para la izquierda como es el tema de los derechos humanos. Yo creo que el tema de los derechos humanos primero es sensible para todo chileno de buen corazón, por decirlo de algún modo. Y creo que dentro de la concertación somos todos muy sensibles al tema. Yo soy, si usted me permite, yo soy sensible al tema en Chile, en Cuba, en la Unión Soviética, en Sudáfrica y por supuesto, más que nada en mi país. Somos igualmente sensibles todos. Se anticipó de que había un entendimiento entre la concertación y el gobierno. Incluso se habló de que las indicaciones para perfeccionar el proyecto se estaban de acuerdo y sin embargo cuando llega el momento de la votación el Partido Socialista y el PPD no votan y ni siquiera por la idea de legislar y además por supuesto rechazan todas las otras disposiciones. Efectivamente ese es uno de los problemas. Aquí el presidente hizo consultas, todo el país es testigo, que consultó a las instituciones y consultó también a los partidos de oposición y por supuesto a nosotros los partidos de la concertación respecto a las bases del proyecto, que eran y que son acelerar los juicios y lograr esclarecer la verdad de lo sucedido en materia de violaciones de derechos humanos. Efectivamente, después el presidente que presentó el proyecto y que ingresó a la Cámara, nos reunimos con él, tanto los jefes de partido como los miembros de la Comisión de Constitución que somos en la concertación, y llegamos también a acuerdo en los criterios generales. Y efectivamente después los diputados de la concertación, por el Partido Socialista, José Antonio Veragallo, Jaime Naranjo y Víctor Rebolledo, presidente del PPD, y los diputados de la ADC junto conmigo, suscribimos todo un conjunto de indicaciones que Alberto, algunas las aprobó, otras las votó en contra, pero que la mayoría de la concertación logró ganarlas en la comisión y sobre esa base aprobamos el proyecto en general. Y bueno, lamentablemente después, es cierto, no todos lo votamos a favor. De hecho han cambiado el programa de gobierno. ¿Qué? Porque el programa de gobierno decía, de la concertación, terminar con la ley de amnistía. Así es. Y aquí se le está dando no tan solo alma, vida y corazón a la ley de amnistía, sino que es todo lo contrario de lo que se dijo en la campaña. No, a la ley no se le está dando primero ni alma, vida ni corazón. Lo que estamos haciendo nosotros es reconociendo una disposición legal existente que no hemos tenido las mayorías parlamentarias para poder modificarla. Entonces, sobre esa base, lo que nosotros hemos hecho es un proyecto de ley que logra avanzar, y eso es muy importante porque aquí hay una gritería que de repente opina sin conocer bien el tema. Hemos hecho un avance con este proyecto. Este proyecto significa, si usted me permite, en primer lugar, que todos los procesos de lo que están hoy día en materia de los jueces pasan a ministros en visita que se concentran absolutamente en esto. Es muy distinto un juez que tiene 1.000, 1.500, 2.000 procesos a un juez que tiene 40, 50 y se concentra en ellos. Eso asegura que haya más justicia. Si no es cuestión de preguntarle a cualquier colega cómo estaría feliz si supiera que un juicio de él lo va a llevar un ministro en 50 casos. En segundo lugar, obliga a que antes de dictar cualquier resolución,
el magistrado tenga que hacer un relato pormenorizado de lo que haya sucedido eventualmente en este proceso. Bueno, lo que quiero decirle, aquí estamos avanzando. ¿Usted conocía el proyecto antes de ser enviado al Congreso? No, lo que nosotros conocimos, todas las directivas fueron los criterios. El criterio de acelerar y el criterio que eso implicaba algunos mecanismos de secreto para lograr que hubiese verdad. Porque el Partido Socialista y el PPD han dicho claramente que a través de una legislación como la propuesta es la única manera en que no hay solución. Yo no quiero decir, yo creo que lo que sean las diferencias entre nosotros, bueno, poder conversarlas directamente, pero en todo caso yo le diría, todos nosotros fuimos consultados. Pero no conocimos el proyecto. No conocimos el proyecto, pero cuando uno conoce, le preguntan, ¿usted está de acuerdo o no con la idea de que haya ministros en visita? Puede ser un militar el ministro en visita, ¿no? Por supuesto que puede serlo, eso es parte de la pregunta y parte de la respuesta. Estamos hablando, en lo que estábamos reunidos, o sea que un proceso en que están involucrados militares acusados de violación de los derechos humanos podría ser mañana juzgado por un juez militar. De lo que se trata es lo siguiente, un proceso ¿sí que o no? hoy día... ¿De acuerdo a la ley? Sí o no, lo que yo le voy a contestar. De acuerdo a la ley hoy día, un proceso que hoy esté en manos de un juez militar podría, porque tiene que pasar a un ministro de instancia superior, podría ser designado un ministro de la Corte Marcial, podría que fuera militar por parte de la Corte Suprema. Pero lo que estamos hablando es de procesos, usted me perdona, radicados en un juez militar, hoy día, que están actualmente radicados en la justicia militar. Si este proyecto se aprobara, significaría que tienen que pasar a un ministro en visita, que debiera ser un miembro de una Corte Marcial, que podría ser, por tanto, depende de la designación, podría llegar a ser un militar. ¿Cuál es el cambio? Que hoy día está en manos de un juez militar. Y esta ley permite que pueda seguir un juez militar, pero también que pueda entrar a ser un juez de los ministros de Corte de Apelaciones que forman parte de las Cortes Marciales. En todo caso de la respuesta del diputado Martínez, me recuerdo un episodio de la historia, cuando desfilaba la multitud frente a la Moneda en tiempo de Alessandri, y un ministro le dijo, no se preocupe de la gritería de la chusma. Usted ha hablado de la gritería, se refiere a lo que pasó en la Cámara de Diputados cuando usted tuvo que defender al gobierno en su proyecto, vista que ningún ministro habló, ¿no? ¿No le parece raro eso? ¿Ningún ministro habló? No es así. El ministro habló, hizo la exposición. ¿Pero hizo defensa? Hizo la exposición del proyecto y creo que hizo alguna defensa, pero no es porque hubiese ninguna... ¿Usted fue presionado por la gritería de la gente que está en tribuna? Yo no me siento nunca presionado por aquello. Es parte de la democracia. Es parte de la democracia de que vaya público a la galería y grite. Ahora, que arriba nosotros tuviera toda la directiva del Partido Comunista encabezando esos gritos, bueno, eso es parte de la vida. Nosotros luchamos por eso. ¿Y usted se arrepiente de la frase que dijo? ¿Cuál? Cuando señalando con el dedo y mirando y con gesto bastante elevado decía que había personeros que no defendían los derechos humanos en otras partes del mundo. No, yo no me arrepiento. ¿No está arrepentido de eso? ¿Usted sabe lo que le han dicho a usted? Yo no me arrepiento por lo siguiente. Yo no he visto a Gladys Marín defendiendo los derechos humanos en Cuba. No sé si usted lo ha visto. Yo no he visto a Gladys Marín preocupada de cuáles son los juicios de derechos humanos respecto a los que tuvieron la KGB, en la Unión Soviética o las distintas policías políticas en Polonia, en Checoslovaquia o en cualquier país del este. Y como no la he visto, la denuncio. Pero usted señalaba con su dedo al partido, a la bancada socialista. No, eso no es así porque yo he presentado proyectos de acuerdo para defender los derechos humanos en Cuba junto con colegas socialistas. Diputado, yo creo que cuando se habla del éxito que usted señala, es probable que lo tengamos que conversar el 11 de diciembre, porque en este momento no se ha visto el éxito. Se ha visto que se entregaron diputaciones en la 11ª región, se entregaron a la CEP. ¿Para qué sigo? Yo creo que el fracaso a que se refería el señor director de la revista Hoy, Marcelo, es a otra cosa. ¿Usted se acuerda cuando usted aplaudió de pie cuando el presidente de su partido dijo en el Congreso Nacional, en el Consejo del Partido, y con voz adecuada, aquí está sentado el próximo presidente de Chile? Y después el presidente del Partido de Renovación Nacional dice, hemos cedido algunos cupos, pero la candidatura de Feliu es intransable. Yo creo que a eso se refería a los fracasos. Porque pero se refiere a otra cosa. No estaba sentado ahí el futuro presidente de Chile, ni fue intransable Feliu. ¿Quién sabe si no está sentado ahí el futuro presidente de Chile? Andrés no dijo cuándo. No, pero es que... Y en todo caso, no dijo cuándo, porque yo creía que se refería a Sandra y que no estuvo en eso. El problema de fondo es una cosa distinta. Porque sobre esto, no sé, llevamos hablando 2 meses respecto a una negociación parlamentaria que está terminada. Y cuando usted dice que se entregaron muchos cupos, yo le quiero decir que el partido que lleva más candidatos es Renovación Nacional. El partido que elegir el mayor número de diputados va a ser Renovación Nacional, sigue siendo la fuerza política más importante de la actual oposición. Eso es otra cosa. Entonces, no alcanzo a las alianzas y las coaliciones requieren concesiones. Y nosotros hicimos concesiones que nos duelen, porque todas las concesiones duelen. La democracia cristiana
la elección anterior entregó 15 distritos exclusivos al resto de los partidos y se marginó de 15 distritos, algunos muy importantes, importantísimos para la democracia cristiana. Entonces yo no veo por qué si hoy día Renovación Nacional, a mí me duelen haber entregado distritos, ¿cómo no me va a doler si tengo un partido organizado? Pero la unidad se hace con hechos concretos y se construye con alianzas estables. Y lo que nosotros hemos hecho es construir una alianza estable. Tenemos hoy día ninguna lista paralela que haga correr el riesgo a los candidatos de la centro derecha. Diputado, ¿me permite? Vamos a una breve pausa. En la segunda ronda inicias tú la conversación para que puedas seguir conversando con el diputado Espina. Ya volvemos ya. Yo estaba diciendo que esperaba ver ese cuándo, porque cuándo será ese cuándo es bastante hipotético. Pero quiero seguir conversando con el diputado Martínez primero. Ustedes, todo el mundo lo conoce por el Gute, nadie le dice diputado Martínez. Si alguien dijera al diputado Martínez, yo creo que... Pero el Gute es el Gute. Después de su acusación usted dice que fue al Partido Comunista. El PPD y el PS interpretó que era al PPD-PS. Y por eso fue que en la reunión del comando Eduardo Frei, yo entiendo que usted sabe que hubo reclamaciones reservadas por la actitud suya. Y agregaron ahí que palabras sacan palabras. Pero alguien dijo que esto de la lealtad era una estrategia electoral suya para la próxima elección del diciembre. Que voten aquí los leales por Frei, los demás por otra parte. Pero hay una cosa concreta. Usted firmó la declaración de los 47 diputados que exigen no sé quién, pero exigen retiro de gendarmería de Laguna del Desierto, etcétera. En el fondo quieren paralizar el acuerdo a que llegó el gobierno del presidente Elwin y el presidente Menem para ir a un tribunal con la situación de Laguna del Desierto. ¿Usted firmó esa declaración? No la firmé, ni estoy de acuerdo en términos generales respecto de ella. Voy a explicar por qué. Yo creo que estamos en otro siglo, estamos en otro mundo. Estamos en un tiempo en el cual los países tienen que luchar por lo que es justo en materia limítrofe, pero por sobre todo tenemos que preocuparnos de la paz, de los acuerdos, de los entendimientos. Yo creo que nuestro país, que está abierto hacia el mundo exterior, que está comerciando en la forma que lo está haciendo, tiene que crecer, y ese crecimiento requiere un entendimiento con Argentina, con Perú, con Bolivia, como lo estamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una cuestión un poco equivocada, a mi juicio, en la forma, siendo muy respetable que lo hayan firmado 47 diputados. Ahora, yo no quiero, porque en política el que calla otorga, a veces dicen, decir que esté de acuerdo con lo que son las afirmaciones que usted hacía en términos iniciales. Yo no he acusado que en materia de derechos humanos nuestros aliados hayan sido inconsecuentes, yo lo que he acusado que el Partido Comunista, y a ellos me refería, no lo es. Y en lo que fue la conversación yo leí el discurso, diputado, usted no habla del y en la conversación que hicimos nosotros, es que uno no tiene por qué estar especificando siempre las cosas, pero en la discusión o análisis que tuvimos entre nosotros dentro del Consejo Político de la candidatura de Eduardo Frei, cada uno de nosotros hizo un análisis de lo que veía que había sucedido, cuál era la importancia total y las complejidades que tenía, porque sin duda que esto tiene complejidades y dificultades, no está exento. Y yo creo que hay errores de mis aliados, como mis aliados pueden pensar que haya errores por el lado nuestro. Pero esto en el marco de que es una concertación unida, que tenemos un candidato, que queremos ganar, que pretendemos seguir apoyando al presidente. En términos electorales, usted entiende que una ley de este tipo nadie la va a planificar como para generar una estrategia electoral. Yo simplemente lo que he dicho, he afirmado y lo voy a seguir afirmando hasta el cansancio, es que en materias delicadas, en materias que hemos calificado como temas de Estado, lo que dice relación con los derechos humanos, y no nos olvidemos, por favor, porque esa es la verdad, también de las relaciones cívico-militar, estos temas de Estado, todos hemos afirmado que los debe conducir en el marco de la concertación el presidente de la República. Y en ese marco yo voy a respaldar siempre lo que el presidente de la República defina. Señor diputado Espina, el general Pinochet, se decía al principio de este programa, en su clase magistral o disertación que hizo el jueves pasado, planteó una serie de novedades, además de poblar los lugares en que hay poca gente, porque dijo que era peligroso para la soberanía. Planteó la necesidad de tener asesoría o integrante, no sé, no tengo la frase exacta, pero personas del ejército
integrando el comité asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores por asuntos de soberanía, de frontera, en el Ministerio de Bienes Nacionales y en la Comisión de Defensa del Senado y la Cámara. ¿Qué le parece a usted esto? Me parece una provisión muy interesante, porque la realidad es que el ejército, el grado de profesionalismo que tiene en Chile, la preparación de sus integrantes, estamos hablando de uno de los ejércitos quizás más eficientes desde el punto de vista de la preparación de sus miembros, hace que todo ese potencial humano sea adecuadamente aprovechado, dentro obviamente de las normas legales y constitucionales que rigen la función de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que antes que usted siga, diputado, ¿usted está de acuerdo en que el ejército tenga representantes en las comisiones de defensa del Senado? ¿Usted no está de acuerdo? No, que tenga representantes en las Bueno, comisiones legislativas. como asesoría, no sé es que exactamente. yo se lo voy a explicar. Claro, en eso tenemos una diferencia con Alberto. Yo no estoy de acuerdo ni que el siquiera- ejército tenga representantes en las Ni comisiones. como asesoría. No, representante a ningún título. Otra cosa es que uno pueda Es que emitir no es lo informes. propio, es que no es lo mismo. si yo puedo contestar la pregunta que me hacen a mí sería estupendo. Y después me dejas- Correcto. Entonces Gracias. yo lo que quiero es lo siguiente. En primer lugar, nunca se ha señalado, y yo no estaría de acuerdo, porque eso, y lo dije 5 segundos antes, que dentro del marco de la legalidad, que empezaran a sentarse en las comisiones del Senado como un senador más miembro del ejército, no corresponde. Lo que sí me parece importante como una propuesta positiva para estudiar y ser analizada es que el ejército ha ofrecido que en áreas en donde obviamente tiene algo que aportar, y de hecho son consultados muchas veces por la Comisión de Relaciones Exteriores o la Comisión de Defensa sobre materias en donde la opinión del ejército resulta importante, me parece una propuesta positiva que el ejército haya dicho que está en disposición de prestar este tipo de asesoría. Yo lo considero bueno para el país y considero que un país que no tiene ni pretende dividir a los chilenos entre enemigos y amigos del ejército, sino que lo entiende como parte del Estado, que el ejército pueda en esta materia, cuando sea requerido por estos organismos prestar asesoría, me parece estupendo, me parece una buena propuesta, obviamente dentro del marco de la ley, porque no puede transformarse en un organismo permanente que sesione dentro del Senado o dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Puedo hacer el comentario o entro en los minutos del señor Rosa? ¿No? Entre los minutos míos, señor Martínez. Hoy en el diario El Mercurio, en la página D13, a la totalidad de la página se puede leer un presidente para los nuevos tiempos. Y en la página D15 aparece una gran fotografía de Frei y dice Frei para los nuevos tiempos. ¿No cree, señor Martínez, que el eslogan de la campaña de su candidato es un eslogan que a lo menos en los tiempos en que usted era más joven podría haberse calificado de vacío y casi reaccionario? Es decir, hace 20 años, 25 años en este país yo creo que vivíamos una realidad tan distinta y las opiniones nuestras eran tan distintas o coherentes a las de ese tiempo que poco tiene que ver con lo que pasa hoy día. En el comité político de la campaña, Eduardo, aprobamos ese eslogan por unanimidad, sobre la base que nuestro juicio era una buena síntesis de 3 o 4 elementos que eran para nosotros muy importantes. Uno, la idea de ser leales y mantener la continuidad del presidente Elwin, pero entender que venía un nuevo gobierno para nuevos tiempos. Otro, la idea de modernidad. Otro, la idea de un poco de cambio, un poco de que las cosas tampoco se trata que siempre sean iguales, que pueda haber un poco de transformación, un poco de ponerse a tono. Y en cuarto lugar, yo diría un sentido de futuro. Yo no encuentro que es un estupendo eslogan para este tiempo. Yo no me imagino haberlo presentado como eslogan de una candidatura a la elección del Centro de Alumnos de Derecho cuando estábamos en el 68 con las tomas de la escuela y con las peleas del UP. Hoy día ni existe esa UP, ni existe esa DC, ni existe, bueno, no sé, la derecha más o menos es la misma, pero en todo caso creo que han habido hartos cambios. Marcelo, usted ha cometido una tremenda cosa, porque supiera cómo se llegó a ese eslogan. No tengo tiempo de contarlo, pero aquí hasta el genio Harper. No, si yo no tengo nada contra el eslogan, solamente creo que puede ser un estupendo eslogan de una campaña política, pero me parece que para un presidente de partido que tiene que guardar por los contenidos políticos de la campaña, podría parecer como un eslogan vacío. No, yo creo que es un eslogan muy, muy rico. Nosotros teníamos que buscar algo en la cual nos permitiera ser leales a la idea de la continuidad, ser leales al presidente Elwin, pero a su vez ser leales a que aquí viene una nueva etapa, un nuevo tiempo, un nuevo presidente, un nuevo gobierno. Y creemos que esto nos permite graficar esas dos cosas, un poco la idea de continuidad de cambio en otros términos. Señor Espina, en un diario el domingo pasado, el señor Alessandri
dice la siguiente frase: no soy dogmático sino ecléctico. Soy un opositor blando, contrario de lo malo y partidario de lo bueno. No le pido al señor Piñera que se retire. Creo en la teoría del chorreo, pero no basta. El Estado debe ir en ayuda a aquellos que no alcanzan a mejorarse. ¿No cree usted que esto es como el mundo de lo obvio, digamos? Es como el eslogan que hablábamos en delante? ¿Por qué escoger un candidato que defiende tan mal las ideas del gobierno anterior, tan mal las ideas de la modernidad de la derecha, en contra de un candidato como Piñera, que obviamente tiene un discurso y una participación que en términos del debate de las ideas podría ser Yo no creo más que relevante? las afirmaciones del senador Alessandri signifiquen para nada, por el hecho de que sean dichas con simpleza, en el sentido de que son en un lenguaje entendible para la gente, vayan a transformarse en conceptos vacíos. Yo creo que detrás de eso hay una cuestión muy de fondo. En primer lugar, una actitud que ha asumido la derecha durante estos años como oposición. Porque si hay un gobierno que durante estos años ha podido darle estabilidad a Chile, eso ha sido porque ha tenido una oposición que ha actuado con altura de mira y en las políticas de Estado ha sido capaz de responder, particularmente en el caso de Renovación Nacional, a darle estabilidad en el país. Así se hizo en la reforma tributaria, así se hizo en materia laboral, se ha hecho en las relaciones cívico-militares, se hizo en todo lo que dice relación con la legislación penal vigente en el país, a pesar de los votos de la concertación por rebajar las penas en aquella oportunidad. De manera que lo señalado por el senador Alessandri a mí me parece que deja en primer lugar en claro que la oposición nunca más tiene que ser una posición de negarle la sal y el agua al gobierno. En segundo lugar, creo que es una política muy sana el señalar que yo apoyo aquello del gobierno que me parece bueno y rechazo lo que me parece malo. Y eso es lo que corresponde a un político que actúa con seriedad. Y en tercer lugar, me parece que cuando él señala que la política del chorreo es algo que no es suficiente, creo que apunta a una verdad absoluta. Nosotros somos diputados en un distrito de clase media. La clase media yo he sostenido siempre le toca cargar el piano, pero muy pocas veces tocarlo. Y desde ese punto de vista, cuando él señala es porque, entre otras cosas, el Estado tiene que poner el acento en ir resolviendo problemas, que son los problemas sociales que le interesan al país y respecto a los cuales muchas veces la concertación se olvida. Yo quisiera que todas las horas que dedica la concertación al análisis de la macropolítica la dedicara a un sistema de salud que no mejora en absoluto, a tribunales de justicia que no se han establecido ninguno nuevo en estos años, a una educación técnica y profesional en el país que no se ha hecho nada. Y también quisiera que los parlamentarios fuéramos juzgados por lo que hemos hecho. Porque usted en principio de su pregunta decía lo del fútbol. Yo le digo a los electores de mi distrito y a todos los que están viendo este programa que voten por los diputados que hayan hecho cosas concretas, que tengan leyes aprobadas, que tengan trabajo concreto realizado en el Parlamento. Para eso el Estado nos paga y para eso fuimos electos. Y aquí nos van a plebiscitar a nosotros. Vamos a comparar qué hizo, en este caso, el señor Martínez, qué hizo el señor Espina. Y ambos vamos a ser sometidos a un juicio de la opinión pública para mirar nuestro trabajo. Gutenberg habrá rendido cuenta a sus electores, yo lo hice. Le rendí cuenta a mis electores de mi gestión. Ahí me van a juzgar. No me van a juzgar por la conducción política que haya tenido Renovación Nacional. Me van a juzgar por mi trabajo legislativo, porque yo fui electo por mis electores como diputado. Mi partido juzga lo que es la conducción de Renovación Nacional. Y creo que esa es la orientación en que debe enfrentarse el próximo desafío electoral. Gracias, señor Espina. Señor Gutenberg, perdone que vuelva sobre un tema que me parece que va a estar en el tapete político durante los próximos días. Usted ha dicho de que declaró enfáticamente de que debía respaldarse el proyecto del presidente Elwin en el tema de los juicios por violaciones de los derechos humanos. ¿No cree usted que hay en eso, primero que todo, y por eso descalificó en parte el comportamiento y la votación del Partido Socialista y del PPD, ¿no cree que los parlamentarios tienen derecho a debatir precisamente los proyectos de ley y en este caso concreto, que se ve que parece que no es la solución, en definitiva, para el problema que se está enfrentando? Bueno, lo de la solución yo diría que es relativo. Yo escuché voces de la UDI que eran absolutamente contrarias al proyecto y voces del Partido Comunista que también eran absolutamente contrarias al proyecto. O sea, es lógico que en cosas de este tipo, el extremo, la UDI, el otro extremo, el PC, perdón, la UDI a este lado porque es aliado de Alberto, digamos, la UDI, digamos, y el PC, no es aliado mío. Es decir, como extremos se opongan a un proyecto de este tipo, pero eso no significa que el proyecto no sea viable. Lo que nosotros estamos buscando es acelerar y que se conozca la verdad. No, pero, entonces, desde ese punto de vista a mí me parece viable. Ahora, que los parlamentarios tenemos una responsabilidad, por supuesto que la tenemos. Ahora, aquí uno tiene que intercambiar dos cosas.
lo que dijo cuando se presentó como candidato a diputado y el ejercicio como diputado. Yo dije y pedí votos para apoyar al presidente Elwin. Y me parece que lo responsable es que en los temas importantes, gravitantes de Estado, lo apoye. Y también cumplo mi misión como diputado. Y eso significa que en conjunto con el ministro Benninger y con el ministro Correa y con el ministro Cumplido, sentados en una mesa, y en conjunto con el diputado Naranjo, socialista, el diputado Vieragallo, socialista, y los diputados del PPD, llegamos a un conjunto de indicaciones, labor de parlamentario, que las presentamos en la comisión y la aprobamos. Cumplo con las dos cosas. Apruebo y respaldo al presidente. Pero yo quisiera terminar, Alberto, sin perjuicio de tu opinión sobre lo siguiente. Yo creo que sería importante que Alberto Díaz nos aclarara cuál es la unidad de la derecha. Porque en la convención el eje UDI Errázuriz le ganó a Renovación Nacional y eso es claro y es una cuestión que hay que discutir. Pero perdón, es que me parece importante lo segundo. Lo segundo es, Alberto dijo recién, alianza estable en torno a un proyecto. Yo recibí, porque Manuel Feliu me mandó el otro día el programa de gobierno, Manuel Feliu. Vamos a tener la ocasión para poder comparar lo que ese programa dice en relación a las otras ideas, porque yo no le he escuchado, Alberto, a Francisco Javier Errázuriz decir que renunció a todas sus ideas respecto a la economía y que ya no piensa lo que piensa de los Chicago Boys, ni que piensa lo que piensa. Es que me parece que es importante, me parece importante que las afirmaciones en forma tan drástica. No, si yo contesté lo que tenía que contestar, estoy dejando otra cosa. Sí, le voy a contestar a Gutenberg. Después me parece. Después le voy a contestar. Pero me parece es bueno que tenga un minuto para. Yo creí que se iba a referir al tema porque la derecha votó con la izquierda con respecto al artículo tercero. ¿Nos puede explicar esa situación? Se lo voy a explicar absolutamente, y eso es lo que yo quería señalar. En primer lugar, quería referirme a ese tema. Después, Gutenberg anda obsesionado con la derecha, tiene una especie de trauma psicológico con lo que está pasando en la derecha. Yo lo entiendo. Estoy preocupado por usted. Está tan golpeado y con el Partido Socialista y el PPD que se está desacomodando. Pero en Estoy fin. preocupado por usted, no porque te son preocupes. amigos. Pues. Sí, nosotros te tenemos mucho afecto también, pero preocúpate de ordenar tu casa y después nosotros ordenamos la nuestra. Estamos en lo nuestro. Yo lo que planteo es lo siguiente. En primer lugar, quiero señalar una cuestión de técnica y de práctica legislativa. Yo lamento, sinceramente, que en la tramitación de este proyecto, por la velocidad con que se presentó, ni siquiera se hubiese escuchado en la comisión a los familiares de los detenidos desaparecidos. En todos los proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento, o en la inmensa mayoría de ellos, y con mayor razón en un proyecto de esta naturaleza, se invita a las personas afectadas o interesadas para que puedan dar una opinión. Y lamento, sinceramente, que no se hubiese dado la oportunidad para que las personas que estaban afectadas con este proyecto de ley hubiesen podido dar su opinión. Eso creo que era lo mínimo que un Congreso en un país democrático puede hacer. En segundo lugar, creo que el proyecto del presidente Elwin es bueno para el país. Y con menos recoveco que lo ha dicho Gutenberg y más directamente al grano, creo que es un proyecto que demuestra que el presidente, que es el que conduce las relaciones cívico-militares, ha abordado este tema con coraje y con altura de mira. Respuesta a cuando me dicen que un opositor puede alabar las cosas buenas del presidente de la República, yo lo hago sin ningún tapujo. Esta ha sido una buena iniciativa del presidente, porque apunta a dos objetivos: a agilizar la tramitación de los procesos sobre delitos vinculados a los derechos humanos ocurridos antes del año 78, y en segundo lugar a crear un incentivo para que la gente que tenga información sobre esos delitos la proporcione con el objeto de que a lo menos se pueda encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos, porque no va a haber reconciliación en Chile, y yo le pido a la gente que se ponga en el papel de los familiares de los detenidos desaparecidos, si realmente no hay siquiera la voluntad o el esfuerzo de encontrar dónde están los restos de los detenidos desaparecidos. Este segundo punto, en mi opinión, en el artículo tercero, que finalmente se llevó a la votación de la Cámara de Diputados, a través del secreto de la identidad de la persona que declaraba como incentivo para que contara y dijera la verdad, se distorsionó a través de las indicaciones. Y nosotros lo votamos en contra porque me parece que el artículo, como terminó redactado, no conducía a nada, no servía. Pero quiero señalar aquí que Renovación Nacional va a apoyar la iniciativa del presidente de la República en el Senado, como ya lo ha dicho el senador Díez, sobre ese punto específico, porque nos parece que es bueno. Y lamento que la concertación en un tema tan sensible se haya enfrascado en una pelea entre el bloque Partido Socialista, PP y la Democracia Cristiana, y no hayan tenido la altura de mira para dejar esa pelea y haberla hecho en su casa, y en el Congreso haber tenido un debate como correspondía a una iniciativa de esta envergadura del presidente. Gracias. En la próxima ronda, lamentablemente. Ya volvemos.
como decía el diputado Espina en la ronda anterior, vamos a tratar de hacer una pregunta que contenga elementos de juicio para sus electores. El diputado Martínez fue elegido haciendo una campaña que tenía como leitmotiv la preocupación por la ecología y el medio ambiente. El problema del medio ambiente ha sido quizás uno de los puntos más negros de este gobierno. Yo quisiera saber por el diputado Martínez en qué se ha transformado para los habitantes de Ñuñoa y de Providencia lo que usted propuso en su campaña. Bueno, hay algunas cuestiones prácticas vistas en el área de lo que pueden ser presentación ante el gobierno. Yo me estaba preocupando el tema de poder colocar transportes no contaminantes en el distrito, esto es trolebuses, y de gracia ya salió la licitación que va a permitir que estos puedan entrar a funcionar el próximo año. Hay unas cuestiones técnicas finales al respecto. A su vez, generar una vía segregada que va a ir por todo el eje Grecia hasta lo que va a ser el nuevo metro, de tal modo de colocar todo este sistema de transporte público que se da en algunas ciudades brasileñas que permite transporte no contaminante y rápido, por decir algunas cuestiones. Desde otro punto de vista, me preocupa el tema de las basuras, en cuanto a generar un sistema de procesamiento de las mismas que a su vez no sea contaminante y que termine con los vertederos. Un problema no tan solo nuestro, sino que de la ciudad, y también del problema de la necesidad de un gobierno metropolitano, o sea, alguien que sea responsable en toda la ciudad frente al problema de la contaminación. Desde un punto de vista legislativo, he presentado algunas iniciativas solas, otras en conjunto con colegas, algunas aprobadas en la Cámara y pendientes del Senado, otras todavía pendientes de la Cámara. Una ley que establece la responsabilidad para el que contamina, que el que contamina tenga una responsabilidad efectiva. Otra ley que impida el ingreso de desechos tóxicos peligrosos de países extranjeros hacia Chile, eso ya salió a la Cámara, está en el Senado. Una reforma constitucional que permita que se pueda establecer interponer el recurso de protección cuando existan medidas arbitrarias y ilegítimas por parte de otro. Y también nos hemos preocupado de generar unas asociaciones de calidad de vida y defensa del medio ambiente en Ñuñoa y Providencia. La Ñuñoa está bastante activa. Bueno, yo entiendo que aquí el tiempo tenemos que un poco compartirlo. Me quedo ahí. Diputado Espina, básicamente Ñuñoa y Providencia fueron tradicionalmente dos barrios donde la calidad de vida era extraordinariamente alta y grata para los habitantes. No es en estos últimos años, es de hace bastantes años atrás que se viene deteriorando esa calidad de vida. ¿Usted ha tenido alguna... Sí, es una manera de hacer la pregunta, por favor no crea que estoy negándolo. Quisiera saber cuál ha sido su preocupación básicamente por los habitantes de Ñuñoa y de Providencia. Bueno, la verdad es que en el caso de la comuna de Ñuñoa es una realidad bien particular, porque detrás del Estadio Nacional es una zona extremadamente pobre de Ñuñoa, donde hay numerosas villas o poblaciones, la villa o población Rosita Renal, Ezequiel González Cortés, Los Alerce, en fin, que quizás por estar enmarcada dentro de una comuna que en su conjunto es de clase media, muchas veces no es considerada en la solución de los problemas que ahí la gente tiene. Y pienso que es un poco una gente muchas veces abandonada, a veces por el propio municipio, en la solución de sus problemas. Sobre la calidad de vida yo le quiero señalar lo siguiente. La calidad de vida se mejora en varios aspectos. Ñuñoa y Providencia son las dos comunas de la región metropolitana que tienen los mayores índices de delincuencia en el país. Primero Ñuñoa y después Providencia. Yo he presentado 5 o 6 proyectos de ley que hoy son ley de la República respecto al tema de la delincuencia, la legítima defensa, la investigación del delito de lesiones, el caso del delito de secuestro, normas sobre el delito de violación, en fin, todas las cuales tienden a agilizar y a descubrir y que no queden en la impunidad a los delincuentes. En lo respecto a la justicia hay un proyecto de ley que yo lo tengo como una gran aspiración, que es acortar el proceso penal. El proceso penal en Chile dura exactamente del orden de 3 años y la gente finalmente no recurre a los tribunales porque no le solucionan sus problemas. Hay todo un proyecto que está tramitándose en este momento. La educación técnica y profesional, nosotros tenemos 25.000 jóvenes en nuestra comuna que enfrentan el mundo del trabajo en forma absolutamente sin contar con las herramientas para tener éxito. Ahí hay un proyecto de educación técnica y profesional que es extraordinariamente importante y que permite a través de los recursos del CENSE mejorar. Y finalmente, el proyecto del deporte. Yo creo que el gran desafío de este país es considerar al deporte como una prioridad social, porque el gran instrumento a través del cual se termina con la drogadicción, el alcoholismo, en fin. Y ese proyecto yo quiero señalar, espero que sea votado por la sala en las próximas 3 semanas,
que ha contado y fue elaborado por los clubes deportivos de todo Ñuñoa. De manera que ahí hay iniciativas en toda esa área y en todo caso yo le voy a regalar con todo cariño mi rindo cuenta para que usted lo tenga y me puede escribir. ¿Está la propaganda en el programa? Usted me puede escribir. La ley impide hacer propaganda en televisión antes del mes. Yo hago la observación. Porque... Me puede escribir al final contando todas sus inquietudes. Así es como la derecha chilena. Así es como la derecha chilena viola la ley, señor Caponal. Usted lo puede contratar una vez más hoy día acá. Yo estaba viendo una revista que parece un aviso de un candidato por Providencia y Ñuñoa, con verde, muy bonito. Pero fíjate, fuera voy a dar una noticia antes de seguir. Esta noche terminó la convención, consejo, congreso del Partido Socialdemócrata, partido en, ¿cómo llaman? Crecimiento. Casi digo de crecimiento, pero en todo caso, acuerdo. Ganó la corriente de Mario Papi, por lo tanto el partido se mantiene en la concertación, sigue unido en el pacto, subpacto con la democracia cristiana, creo que lleva un candidato o dos, pero fracasó el intento de un grupo que quería trasladarse con monos y petacas, entiéndase, la sede de los partidos es muy cara, al PPD. No sé cuál va a ser la reacción del grupo derrotado. Diputado, cuénteme. Usted querría pedir ahora que tiene oportunidad de hacerlo el retiro del candidato José Piñera para evitarle que carcoma, que le saque voto, le succione voto al candidato Arturo Alessandri. Sí, claro. Yo creo que José Piñera es... Tiene unos segundos para que haga frente a las cámaras. No, yo no, ya, no. Pida cámara. No, mire, esa hay mala experiencia eso no lo sabe hacer Alberto, eso no lo sabe hacer. No, sí, se fija usted como cuando no hay idea, se empieza a meter eslogan. Afortunadamente la gente es más inteligente de lo que tú crees. El punto es el siguiente, yo creo que la derecha ha logrado una unidad que es extraordinariamente... que fue difícil de conseguir. Vaya al punto. Voy al punto. Voy al punto. Desde esa perspectiva, la presentación de una candidatura como la de José Piñera, que es un hombre inteligente, muy capaz, obviamente es un elemento perturbador. Yo creo que él, si bien está en su pleno derecho, porque reúne los requisitos como candidato independiente, la realidad es que está naturalmente restando un porcentaje de votos que yo creo que va a ser menor a la candidatura de Arturo Alessandri. Y pienso que José Piñera debiera tener la altura de mira para entender de que la institucionalidad de la centro-derecha escogió un candidato y que él, en aras de respetar esa institucionalidad, tuviese un gesto de grandeza y en su momento pudiera deponer su candidatura presidencial. Pero en todo caso es una decisión de él que yo simplemente le sugiero. Rápida. Dígame, me contesto un caballero dijo que su candidato, Arturo Alessandri Besa, era la unión del pinochetismo más los sectores populistas. ¿Qué opina usted de ese caballero? Bueno, oiga, ¿sabe lo que pasa de la obsesión? Si este es el año de la obsesión de Gutenberg, se fija que hay un año de los niños, un año de la mujer, bueno, este es el año de la obsesión. La realidad es lo siguiente, dentro de la centro-derecha hay gente muy pinochetista y nosotros la respetamos. Y hay gente, le voy a decir una cosa, que tiene gran admiración por el general Pinochet. Y yo creo que dentro de la derecha es válido eso, fíjese, porque el gobierno del general Pinochet fue un muy buen gobierno para Chile. Hay gente que tiene más distancia, termino lo siguiente, hay gente que tiene más distancia respecto al gobierno del general Pinochet y también tiene absoluta cabida gente que puede haber votado por el no en nuestro proyecto político. De manera que las puertas están abiertas para los pinochetistas, para los que hubieran votado en contra del gobierno militar, pero que se sienten representados por nuestro proyecto de sociedad. No tenemos ningún complejo en esa materia. La respuesta a declaraciones que había formulado Gutenberg Martínez. A propósito, la gente que nos ve y nos escucha, sabe que estamos en presencia de dos dirigentes políticos, yo diría de generación intermedia, que pueden tener un futuro. No sé el futuro de ellos, pero no cabe duda que dentro del Partido Demócrata Cristiano se observa al Gute, como le dicen, que va en alza. Logró llegar a un acuerdo con Eduardo Frei en un momento muy difícil, no es el caso de contar aquí el momento, ¿no? Fue una comida, casa de Eduardo Frei, y Gute llegó tarde a esa comida, pero llegó a acuerdo. Hoy se enfrenta a un partido que está en alza, pero surgen unos caballeros por ahí que también quieren lo mismo que el Gute, es decir, la presidencia del Partido Demócrata Cristiano. Cámara para el Gute. Ahí está el señor Foxley, el señor Kraus y quizás Adolfo Saldívar, que también va en alza, y entiendo que es de corriente un poco diferente. Usted, primero que nada, ¿va a ser candidato a senador en 4 años más? Bueno, yo creo que en política a uno le gusta hacer en cierta medida un desempeño profesional y una cierta carrera. Si es posible, sí.
Ahora, Eso... si es posible, sí. Esa es mi respuesta clara y franca. Yo El senador actual de Santiago, la zona suya es don Andrés Saldívar, ¿no? No, Eduardo Frei. O sea, usted quiere reemplazar a Eduardo Frei, que va a ser reemplazado si gana la presidencia por la doctora Carrera. Podría ser una posibilidad. En el país no hay engaño, pero hay que ver las cosas más adelante. Pero y usted, antes de ser candidato a senador, porque aquí lo ha demostrado que quiere serlo y tiene las condiciones para hacerlo, usted aspira a la presidencia oficial del Partido Nueva Cristiana, porque actualmente la tiene por secretaría o algo por el estilo, ¿no? No, la calificación por secretaría, en mi juicio, no existe, pero bueno, cada uno es libre de poder hacerla, digamos. Yo pensaba que era de otro modo, pero en todo caso, nosotros lo que estamos preocupados es de ganar la presidencial, de ganar la parlamentaria y de poder conformar un buen gobierno. ¿Quién va a ser el próximo presidente del partido? Un tema que tenemos que ver después de marzo del próximo año. ¿Y cuál es su principal oponente? Y ahí hay distintas alternativas y por lo tanto no hay ni principales ni secundarios oponentes porque no hay nada definido. Yo creo que los nombres que usted señalaba, Alejandro Fox, Enrique Krauss, Adolfo Saldívar, Andrés, son todos estupendos nombres entre nosotros y cualquiera de ellos podría hacerlo. Ahora, una respuesta muy demócrata cristiana, porque entre nosotros somos así. Ahora, a mí me gustaría pasar algunos mensajes porque Alberto está pasando mucho, entonces si nuestra cuestión se pone un poco fome. Le hago una pregunta antes de pasar el mensaje. Está fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Entonces déjeme pasar el mensaje. O sea, yo lo que quiero decir, Renovación dijo no al UCC, por acuerdo unánime de su Consejo General. Mi cuento de los fenicios. Segundo, fíjate que dijo Andrea Alamán, los poderes fácticos nos están obligando a la unidad con el UCC y no nos vamos a juntar. Se juntaron. Después dijo, como se recordó aquí, Andrea Alamán, el presidente va a ser de aquí y va a ser FLU. No lo es. Hoy día, yo lo que he dicho, lo dije ayer y lo mantengo, hoy día ni siquiera los quieren dejar que esté presente en el comando de la campaña. Y vamos a ver qué es lo que pasa en las ideas de contenido. ¿Por qué me preocupa? Quiero decirlo muy franco. Me preocupa porque que la derecha chilena sea dirigida por la UDI y el populismo, por la UDI y Francisco Javier Errázuriz, es malo no tan solo para la derecha, sino que es malo para el país, porque el país necesita una derecha democrática. Y por eso me preocupa. Yo sé que son opositores nuestros y ojalá que no les vaya tan bien, pero hay también una responsabilidad de país, y que la UDI y Errázuriz dirijan la derecha no es bueno para el país. No es un buen procedimiento. ¿Usted quiere contestarle? Sí, claro, lo que pasa es que yo, con el afecto que le tengo al diputado Martínez, solo le puedo decir de que no es bueno ser repetitivo en una argumentación que nosotros lo hemos tranquilizado en el ataque de nervio que tiene el destino de la derecha, explicándole, le vamos a dar unos Valium para que se tranquilice, pero explicándole con todo afecto, directo a la vena. Con todo afecto que las expresiones de Gutenberg a nosotros nos hacen ver que la alianza les dolió, la coalición de la centro-derecha les dolió. Ahora, efectivamente, Gutenberg en política, uno, en la medida que logra ciertos acuerdos, va generando, por cierto, ciertas concesiones. Y esas concesiones las hemos hecho nosotros con mucha generosidad y sentimos que estamos al borde de tener hacia el futuro una coalición estable. Pero yo no le resto importancia porque creo que Gutenberg tiene cosas más interesantes que decir, que andar preocupado de cuestiones que ya están superadas. Mañana su partido va a tener una reunión de la Comisión Política, la cual se va a pronunciar sobre el periodo presidencial, porque hasta el momento las opiniones han sido contradictorias en torno a cuál es la posición definitiva de Renovación Nacional. ¿Cuál es su feeling de qué es lo que va a ocurrir mañana? No, el partido fijó una posición en esta materia a través de su comisión política en 2 sesiones, en donde se señaló que el acuerdo era orientar a los parlamentarios, porque usted sabe que no hay orden de partido, en el sentido de ser partidario de reducir el mandato presidencial. Ahora, un grupo de senadores expresaron su opinión en el sentido de querer llevar este tema nuevamente a la comisión política. Ellos tienen su derecho a hacerlo, pero yo creo que la comisión política del partido va a mantener su decisión, ya lo señaló la reunión anterior. Básicamente porque en el sistema chileno, que dura 8 años, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no hay un mecanismo que resuelva los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si tenemos un gobierno que dura 8 años y el día de mañana pierde apoyo político, nos podemos encontrar con que no está resuelta una crisis en donde el gobierno pierde el apoyo en el Legislativo y finalmente ese es un conflicto que puede durar 4 años, suponiendo un gobierno que dura 8, que realmente sería malo para el país. Y por lo tanto yo creo que es bueno cortar el periodo presidencial. Y con respecto a la democracia cristiana, ¿cuál es la posición frente a este proyecto de ley? Nosotros tomamos un acuerdo ya hace algún tiempo en términos de que juzgábamos que era conveniente la reducción. Lo que yo quisiera decirle que de algún modo, frente a las imágenes de que los políticos a veces no tienen principios ni valores, ni que lo único que les interesaría o que nos interesaría sería el poder, por Dios que habla bien de quienes estamos en el gobierno, creo yo, de quienes estamos en el gobierno y que tenemos alguna posibilidad de seguir en él, que no estemos planteándonos
planteándonos quedarnos con 8 años, como le ha obsesionado a algunos a otros en el tiempo del plebiscito, sino que por el contrario buscar una cosa razonable como 4. Creo que también... Pero eso no responde a una necesidad de transar al interior de la concertación ninguna, con respecto a los pedidos muy presidenciales. paralela, la decidimos antes, el gobierno la implementó antes, no tiene nada que ver con eso. Realmente para países como el nuestro, con el sistema de partido que tenemos y con el nivel de fuerza y de profesionalismo y de rapidez y de dinámica que tiene la política hoy día, 4 años es un buen periodo para un gobierno. Antes de terminar el programa quiero hacerles una pregunta sobre pronósticos electorales, que puede ser interesante. ¿Cuál es su pronóstico de acuerdo a todo lo que ha ocurrido dentro del escenario político una vez que ha sido elegido Arturo Alessandri, candidato a la presidencia, que se mantienen aproximadamente 6 candidatos, no sabemos, o 7, no sabemos cuántos van a llegar en definitiva a ser aprobados por el servicio electoral? ¿Cuál es su pronóstico electoral? Bueno, es malo para un dirigente político hacer pronóstico y no esperar los resultados, pero yo sí voy a decir algo. Creo que hay que ser objetivo en esto. Indudablemente todo el proceso que vivió la centro-derecha retrasó el inicio de nuestras campañas y desde el punto de vista del resultado de la encuesta en el tema presidencial, hoy día Eduardo Frei aparece con una importante ventaja respecto de Arturo Alessandri, que es el competidor más cercano que va a tener. Ahora yo creo que si la campaña de Arturo Alessandri se hace en forma ordenada, como se está planificando, donde él ha comprendido el rol que le corresponde a los partidos políticos, el rol de liderazgo, por la propia estructura que tiene Renovación Nacional a lo largo de todo Chile. Yo he estado reunido con don Arturo y en eso él tiene muy clara todas esas materias. No lo han dejado solo como dejaron a Manuel Feliu. No, nunca lo dejamos solo. Hay dificultades en la formación del comando del señor Alessandri. Pero la familia trabaja bien, ¿eh? No No dejamos nunca solo a Manuel Feliu. Fue un momento muy difícil que nosotros pasamos por otras razones que las podemos comentar en su momento. Y por el contrario, estamos muy agradecidos de Manuel Feliu y la realidad, y creo que es un gran hombre y esperamos que entre a Renovación Nacional porque tiene que cumplir un rol de liderazgo en nuestro partido. Y nosotros creemos que si la campaña de Arturo Alessandri, con su manera de contactarse con la gente, realmente puede hacer una campaña que tenga un resultado muy estrecho con Frei. Y en el plano parlamentario yo sí que ahí me tiro a la piscina. Y aquí porque en esa negociación participé directamente. Yo sostengo que en Renovación Nacional va a obtener una representación parlamentaria similar o superior a la que tiene hoy día y que la centro-derecha va a aumentar su caudal electoral. Esto significa que vamos a seguir siendo el segundo partido más grande del país, en una diferencia cercana a la democracia cristiana y sin duda el partido más grande de la centro-derecha. Mira, pero yo quisiera que nos pusiéramos en el escenario de hacer una cierta evaluación política de la probabilidad de la confección del Senado para la derecha. Fíjese que saliendo el senador Jarpa, y con la posible incorporación de Francisco Javier Errázuriz, casi segura, en la UDI se estaría incorporando Hernán Larraín y probablemente Julio Tito. No, eso es probablemente un pronóstico suyo que no obedece ni al resultado de la encuesta en la zona de la primera región, pero, ni al trabajo que se realizó ahí. Probablemente, pero don Hernán Larraín casi con seguridad. ¿Usted no cree que la bancada de Renovación Nacional queda solamente, en términos del debate de las ideas, a merced de Sebastián Piñera? No. ¿No cree usted que eso puede indicar una cierta debilidad de Renovación Nacional? No, mire, en el Senado nosotros tenemos senadores eficientes muy capaces. Está el senador Sergio Díez, está el senador Miguel Otero, debe ser uno de los mejores senadores que hay en el Parlamento. ¿Aviso de casa? No, aviso de casa. Yo lo que pasa es que trabajo en la Cámara de Diputados y me toca mucho ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y ahí me toca trabajar con don Máximo Pacheco, un gran senador de la República, me ha tocado trabajar con Bodanovich, otro gran senador, y entre otros con el senador Otero, el senador Díez. Sebastián Piñera, por cierto, es un gran aporte, y yo espero que las heridas que se abrieron en este partido producto del espionaje político, que fue muy complicado, yo quiero recordar que la democracia cristiana sufrió un proceso tiempo atrás también bastante interno, y yo en su oportunidad se lo consultaba a Guterres Martínez, y cerrar heridas cuesta en estos procesos. Yo creo que nosotros lo estamos haciendo y pienso que está en nuestras manos tener la madurez para conducir al principal partido de la derecha al rol que le corresponda. Bueno, lamentablemente ha llegado el tiempo. Les agradecemos la presencia en este programa. Yo me salvé de no hacer el pronóstico, me pareció fantástico eso. ¿Le parece fantástico? No, porque ya, más o menos podemos prever. Usted ya prevé el resultado. Vamos a hacer dos cosas. Yo tengo el problema de la UDI y la UDI nos hacemos el CAR y el pronóstico. Bueno, agradezco la presencia del diputado Guterres Martínez y de don Alberto Espina, y a ustedes, estimados televidentes, los invitamos la próxima semana en que tenemos invitados a otros 2 candidatos a diputados y que son diputados en este momento, el señor Juan Pablo Letelier y Andrés Chadwick. Muy buenas noches y hasta el próximo domingo.
National